Y- Buenos días, Alfonso. Estás con el micrófono apagado. Prenda usted el micro. Casi que no llego porque como hoy casualmente tenemos dos actividades de SEAL, que es esto, y una sesión del curso de sistematización. Entonces lo que me enviaba Rosy lo asociaba yo a que era lo otro. No lo, Alfonso, Alfonso. y yo, Muy bien. Los chicotes. ya no, la edad son, me lleva Bueno, solas. ya estamos empezando, queridas. Miriam, voy a quitar pantalla y todo tuyo el proceso. Entonces, voy a poner a ver si entro. Ah, muy bien. Ya estoy hecha una experta con Rosy. Nada, agradecer, darle los buenos días, buenas tardes, depende de dónde esté cada quien ubicado. Agradecer inmensamente su presencia, su participación para continuar en este proceso formativo y reflexivo que hemos organizado desde el GIPE-SEAL. Cuando hablamos de GIPE estamos hablando del Grupo de Incidencia en Políticas Educativas del SEAL, del cual nuestro querido Noel era coordinador y me dejó esa coordinación como herencia. Es importante que, bueno, indicar que hoy estamos con nuestro tercer encuentro. El tercer encuentro que está referido al texto de justicia educativa para personas jóvenes y adultas, desafío para América Latina y Caribe, que como ya ustedes saben, fue una producción colectiva de JIPE, en la que también participó nuestro querido Noel, y el punto de partida de cada uno de estos encuentros que estamos organizando es justamente alguno de los capítulos en los que está organizado el texto. El primer capítulo es América Latina y el Caribe en tiempos de pandemia. Y el segundo capítulo que ya hemos abordado, sentido de la nueva educación, educación popular feminista, antipatriarcal, antirracista, anticolonial y anticapitalista. Para hoy tenemos construyendo nuevos paradigmas en la educación de personas jóvenes y adultas, claves en tiempos de crisis. Me pidieron como hacer una introducción que tuviera que ver con los dos encuentros pasados, para ubicarnos, para situarnos a nivel metodológico. Bueno, decía que como punto de partida se toman cada uno de los capítulos en los que está organizado el texto. Ya llevamos dos encuentros, este es el tercero, y a nivel metodológico se ha combinado con la invitación a una persona invitada especial relacionada con nosotros, para abordar el tema o para acompañar el abordaje del tema. Y además se ha organizado dinámicas grupales. Ha habido una rica producción. Si pueden entrar después para escuchar las grabaciones de los dos primeros encuentros, se va a encontrar con que hay una rica producción por parte de los participantes. Ese diálogo que se ha generado con cada uno de los invitados ha sido muy enriquecido con las personas participantes y a partir de diferentes dinámicas de trabajo. Es importante recordar, solamente para recordar, que este primer capítulo, América Latina y el Caribe en tiempos de pandemia, que lo trabajó Noel Aguirre Ledesma. Ya decíamos que fue una producción colectiva. Él justamente inicia el capítulo y lo destaca Rosy Goldar, que fue la persona que nos acompañó en la reflexión en ese primer encuentro. Él inicia el capítulo con una cita de Guterres de Naciones Unidas, donde indica, dice: nuestro mundo está asolado por la guerra, golpeado por el caos climático, marcado por el odio y avergonzado por la pobreza, el hambre y la desigualdad. Los conflictos y los disturbios siguen haciendo estragos.
esa presentación que hace Noel ahí, él sintetiza eso que describe Guterres, él lo sintetiza en el análisis de la situación que vivimos en el mundo en general, pero en particular América Latina y el Caribe, refiriéndose al modelo y a las políticas neoliberales, y al análisis de la situación de crisis que vive la humanidad, que él las reconoce como crisis civilizatoria. Normal, en los últimos tiempos, Noel hizo mucha referencia al tema de la crisis civilizatoria y también se refiere a la crisis sanitaria como sindemia. Entonces, esa combinación de esas crisis, y eso lo destacó mucho Rossi Goldar, en la combinación de esas crisis con el modelo y las políticas neoliberales se tradujo en mayor desigualdad, en mayor pobreza para la humanidad. El gran desafío en el marco de esta crisis planetaria se plantea en construir una educación para personas jóvenes y adultas, una educación para la vida que nos anime a una visión biocéntrica del mundo. También se plantea la necesidad de una educación de cambios que se generen una opción por la vida, un cambio de paradigma para entender y actuar en la referida crisis civilizatoria. La necesidad de un liderazgo para una nueva generación de políticas de educación de personas jóvenes y adultas y una nueva institucionalidad sustentada en una educación a lo largo y ancho de la vida. Eso de lo largo y ancho para nosotros en el SEAL tiene un significado amplio, ¿no? Que implica ejercicio de derecho, capacidad de responder a la diversidad de aprendizaje, diversidad de itinerarios formativos, pertinencia cultural y territorial, garantía de ofertas educativas en todos los territorios y gestión de alianzas, justicia curricular que nos genere a lo que nosotros aspiramos, justicia educativa. En el segundo encuentro que nos acompañó Francisco Cabrera, amigo muy estimado, muy querido, que fue parte también del JIPE, del CEAL, abordó el segundo capítulo, Sentidos de la Nueva Educación. Eh, Francisco nos planteó algo muy importante, ¿no? La necesidad de abordar los sentidos, no, los sentidos de la educación en términos en plural. O sea, nosotros hablamos el capítulo es Sentido de la Nueva Educación. Él hace la recomendación que nos pareció muy pertinente de abordar los sentidos en términos de plural, porque los sentidos tienen diferentes perspectivas y miradas. Se profundiza en el para qué y para quién se educa y nos invita a reflexionar en torno al tipo de sociedad que queremos construir. En uno de los ejercicios colectivos que se hizo con los participantes, se destacó mucho, la palabra clave fue transformación. Se refiere también, se hizo referencia a esa transformación social, educativa y personal, a la calidad de vida, al diálogo, entre otros elementos fundamentales cuando se habla de sentido de la educación. Es un sentido de la educación que nos compromete a una educación inclusiva, que democratice y distribuya socialmente los conocimientos y el poder para asegurar la justicia epistémica y educativa. También se hizo referencia a una nueva institucionalidad de múltiples formas. Hubo uno de los trabajos colectivos que hubo una gran producción, que los invito a verla en la presentación. Se plantea la necesidad de sustentar una nueva institucionalidad sustentada en paradigma de la educación a lo largo y ancho de la vida, con capacidad de responder a necesidades y diversidad de aprendizajes, de itinerarios formativos y que garanticen ofertas educativas en todos los territorios y para toda la población. Se planteó un elemento clave para generar transformación educativa personal y que genere calidad de vida en una perspectiva de diálogos de saberes, la formación de educadores de educación de personas jóvenes y adultas para todas las ofertas y para asegurar cambios reales y sostenibles. Estos encuentros como JIPE, en coordinación con con el equipo de coordinación estratégica, lo hemos organizado
como una manera de hacer presente a Noel entre nosotros a través de, de las diferentes actividades formativas, pero en particular a través de estos encuentros que hemos organizado con un producto que fue trabajado colectivamente, incluso por nuestro querido Noel, como ya le decía. Hice una nota aquí que me parece muy importante para los que no conocen no conocen a Noel, que fue un compañero que se jugó cotidianamente por la defensa del buen vivir para todos y para todas. De origen boliviano, pero siempre hemos dicho latinoamericano, caribeño y proveniente de familias quechuas. Esta identidad de Noel contribuyó mucho a construir propuestas socioeducativas y políticas que expresaran las culturas de los pueblos, señalando la importancia de una educación tanto intercultural como intracultural, expresada en las luchas de los pueblos originarios. Ese era un tema clave en el discurso, en la coherencia de vida en sus luchas del compañero Noel. Se destacó por su compromiso por una educación popular de personas jóvenes y adultas. En esto desempeñó diferentes responsabilidades por una educación crítica, liberadora y una educación pública gratuita, inclusiva y emancipadora de los pueblos. Es muy importante compartir con ustedes en los últimos días de Noel que estuvo en su internamiento. Él se mantuvo en comunicación permanente con nosotros en el JIPE. eh, y fue muy importante porque el 14 de diciembre él siempre casi diario enviaba mensajes acompañados de ilustraciones. Esta fue el 14 de diciembre y ya el 2 de enero había fallecido. Él nos decía, y seguirá la vida, los pájaros seguirán cantando, los árboles seguirán dando frutos y nosotros seguiremos caminando, andaremos por ahí. O sea que Noel anda por ahí. Caminamos con él, con su memoria, con sus aportes, con su legado, y que esto nos inspire a querernos más, a compartir aprendizajes y a compartir sentires como él normalmente señalaba. Así que muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Nosotras le paso el micrófono a nuestro querido Jorge Osorio, que va a coordinar esta parte de hoy. Jorge también es del JIPE. Y para recibir a nuestro invitado especial de hoy, que es el compañero Alfonso Torre, colombiano. Así que un abrazo y bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Miriam. Entonces, con la memoria activa de Noel, tengo el gusto de presentar a nuestro compañero Alfonso Torres. Alfonso es un educador popular, es también un investigador y un protagonista de muchos procesos populares, de fortalecimiento de movimientos sociales, y es también un referente importante en la comunidad de la educación popular y de la educación de personas jóvenes y adultas en términos de animarnos a construir nuevas teorías, nuevas pedagogías críticas para hacer de nuestro trabajo un trabajo emancipador. Por tanto, es una alegría grande en este seminario, en este curso, poder contar con Alfonso junto a nosotros, así que te damos la bienvenida, Alfonso, y te agradecemos que puedas estar con nosotros. En este momento de la sesión, la participación de Alfonso va a ser una participación conversada. Yo le voy a hacer algunas preguntas, Alfonso las va a responder, y también complementariamente a eso, les quiero decir que nuestra compañera Rosy Zúñiga va a abrir el chat para que cada uno de nosotros y de nosotras podamos hacer preguntas directas a Alfonso para que posteriormente Alfonso pueda responderlas directamente. También, y si Rosy quiere hacer algún alcance sobre esto, va a haber un Padlet que va a coordinar Rosy, que casi al final de la sesión vamos a poder ver sus resultados. Le vamos a pedir a Alfonso también que haga una lectura de su propia
interpretación. Entonces, no sé, Rosy, si antes de darle la palabra a Alfonso, tú quieres hacer algún comentario sobre las preguntas al chat y sobre el Padlet. No, bueno, y decirles que el chat va a estar abierto para que hagan preguntas, las vamos a ir recogiendo y se las vamos a compartir luego a Alfonso. Y aquí estoy poniendo en el chat también el Padlet. Déjeme ver si ya se fue, porque con eso no, no se ha ido. Que es para estar con una pregunta generadora que vamos a estar ahí respondiendo entre todos, a partir también de lo que nos vaya surgiendo de la conversa sobre qué es lo nuevo que aspiramos para la EPJA en estos tiempos. Listo, Jorge, adelante y bienvenidos Muy todas, bien, gracias, todes. Rosy. Bien, Alfonso, te reiteramos la bienvenida. Cuéntanos, Alfonso, nuestros compañeros educadores y compañeras educadoras, cuando planteamos la temática de nuevos paradigmas en educación popular, en educación de jóvenes y adultos, eh, no falta quienes nos dicen, bueno, compañeros, pero explíquenos qué es un paradigma. Hablamos tanto de paradigmas educativos, nuevos paradigmas, paradigmas emancipatorios, en fin. Alfonso, cuéntanos, ¿qué entiendes tú? Ayúdanos a entender ese concepto. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué estamos entendiendo cuando hablamos de paradigmas en educación? Sí, gracias, Jorge. Yo antes quiero, digamos, agradecer la invitación que me hacen a este espacio, digamos, donde están estas personas que respeto y quiero mucho, IPE, y en buena medida es también la memoria histórica del CEAL. Y aprovecho para saludar a Iber Nicolás, que gracias a alguna iniciativa de Jorge hace casi 30 años nos permitió conocernos y conversar en torno a la sistematización y después pasear por Valparaíso. Entonces, qué bueno, Jorge. Ya sabe Jorge también que ahorita de nuevo volvemos a por esos andares. Eh, claro, con respecto a que necesita Jorge, digamos, compartir, y sé que cualquiera de ustedes, de los que están presentes, conocidos y no conocidos, podrían también dar aporte al respecto. Digamos, bueno, si bien es cierto, digamos, la expresión paradigma se utilizó en un campo de la lingüística que no nos vamos a detener, el uso, digamos, amplio empezó a hacerse, digamos, en el campo de la historia de la ciencia. Inicialmente, Thomas Kuhn, que era un historiador de la ciencia, se refirió, utilizó esa categoría para referirse a como esos modos de comprensión y de acción que tienen las comunidades científicas cuando comparten una serie de principios, criterios, axiomas eh, comunes y que les hace más o menos actuar y entenderse de una manera diferente. Él estaba interesado en mirar cómo la historia de la ciencia no era necesariamente por perfeccionamiento de esos modos normales de hacer ciencia, paradigmas, sino que se daba más bien por rupturas, crisis. Bueno, entonces los que se han puesto incluso a analizar la misma obra de Kuhn encuentran que en el libro que se llama Razones Científicas, él mismo le da como 7, 8 significados diferentes a paradigma, pero realmente él mismo, diríamos, en sus trabajos posteriores, ayudó a algo que es lo que nos compete, y es como visibilizar que cualquier grupo humano, cualquier comunidad, en este caso de educadores populares, de educadores, de personas jóvenes y adultos, vamos compartiendo unos supuestos, unos criterios, unos principios como una normalidad desde la cual actuamos y nos entendemos. Pero esas normalidades siempre son construidas históricamente y también, digamos, como pasa con todo lo histórico, pues se va erosionando, se va agotando, va siendo atravesada por los conflictos y cosas que hay en la sociedad. Y entonces también, diríamos, van surgiendo otros modos de ver, entender y hacer las cosas que se van, digamos, convirtiendo en nuevos referentes compartidos. Entonces, diríamos, un paradigma para el caso acá de nuestro campo de la educación popular y de la educación de personas jóvenes y adultos, tendría que ver como con ese conjunto, diríamos, de criterios, principios, sentidos compartidos que le dan, digamos,
sentido, digamos, global y orientación a lo que hacemos. Y en el campo educativo, pues, diríamos, vamos reconociendo cómo hay como oleadas que van, digamos, en algunos casos imponiéndose, en otros casos construyéndose, y que, digamos, organizan y normalizan, digamos, lo que hacemos. Entonces, en el caso particular del CEAL, este siglo comenzó con una reflexión sobre eso, en qué medida nosotros los educadores populares, que nos reconocíamos como parte de la tradición crítica de pensamiento, digamos, de ese gran paradigma, diríamos, seguíamos reconociéndonos en él o, diríamos, era necesario renovarlo o transformarlo. Y entonces se habló pues, precisamente de la educación popular y los nuevos paradigmas. Y acá, digamos, en este capítulo digamos, que es el telón de fondo que nos pone a conversar, pues, y en diálogo con los dos anteriores, pues vuelve esta pregunta de, bueno, digamos, en qué bases, en qué fundamentos, en qué debe sustentarse, digamos, una nueva manera emergente de entender la educación. Alfonso, mira, en nuestras controversias, en los debates, en nuestros talleres, por lo general hablamos de que en la actualidad hay una disputa de paradigmas educativos. Hay necesidad que desde la educación popular y desde quienes trabajamos en educación de personas jóvenes y adultas, entremos al debate político acerca de cuáles son hoy día los paradigmas de política educativa que se están desplegando y están disputándose en el mundo y en América Latina en particular. ¿Cómo ves tú ese paradigma de disputa, de confrontación y cómo identificarías tú esos distintos paradigmas que están en disputa? ¿Y cuál sería, en tu opinión, la mejor manera de posesionarse para analizar esa controversia, esa disputa, esa lucha de paradigmas políticos pedagógicos en la actualidad? Claro, algo que en esas discusiones de comienzos del siglo aparecía también con el aporte de algunos de ustedes, yo creo que eso lo dijo una persona de Cuba, era hacernos caer en cuenta que, eh, digamos, la educación, digamos, tiene en común que a las ciencias, pues, fundamentos epistemológicos de la manera de entender. Pero como tú mismo lo has señalado con la pregunta, la educación, y ya Freire nos lo advirtió desde un comienzo, está atravesada por lo político, ¿no? Y está atravesada también por otros elementos que han ido saliendo acá en la síntesis que nos hacía Miriam de las sesiones anteriores, es decir, es contextualizada, tiene que ver con la cultura, tiene que ver. Entonces, diríamos, estos paradigmas, digamos, que sostienen proyectos educativos son complejos y profundamente políticos, como decir, y lo que creo, digamos, hay gente más experta en eso, es que lo que hemos venido asistiendo en las últimas décadas es a la imposición de un paradigma en particular, de un proyecto, digamos, político, pedagógico, eh, que es el reducir lo educativo, lo formativo, a una dimensión muy estrecha en relación con las demandas del mundo económico y en particular, digamos, las demandas también de la economía hoy hegemónica, digamos, del capitalismo liberal, y que presiona a todas las demás instancias de la sociedad que se adecúen y se pongan funcionales a él. En particular, en el campo de la educación, pues es claro cómo en todos nuestros países, digamos, está esta presión, incluso explícitamente agenciada por grandes agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, que están, digamos, insistiendo y parametralizando hacia dónde, como si hubiera un único camino viable y posible de orientar la educación. Que como les decía, básicamente tendría estos rasgos. Uno, la educación, digamos, como sistema y como práctica totalmente funcionalizada a las demandas de la economía capitalista neoliberal, en particular
el planteamiento de la formación de capital humano como un recurso más para, digamos, para el proceso general de acumulación. Yo tuve la posibilidad de leer, para el caso colombiano, un documento que hizo la OCDE ya hace unos años, hace 10 años, 17, en el que ni siquiera se utilizaba la expresión educador, profesor, profesora, sino recurso humano. Era un ejemplo para referirse. Entonces, claro, no solamente la reducción del lenguaje, sino que, digamos, a lo que ustedes han venido conversando en las sesiones anteriores, y es reconocer que la educación, digamos, es una posibilidad de potenciarnos como seres humanos, de ser más, como diría, ser más humanos. Y ser más humanos involucra pues una cantidad de dimensiones que precisamente este modelo, este paradigma hegemónico desconoce o pretende, digamos, reducir en función de esta insistencia, digamos, en lo económico. Digamos, termino diciendo, digamos, con las alusiones que se hacían a Noel. Yo, digamos, a diferencia de ustedes, conocí a Noel ya más recientemente, o sea, recientemente 10 años, 15 años, recuerdo que uno de los primeros espacios de interacción con él era en un día de su cumpleaños en que él había generado un encuentro y él previamente había compartido unos textos de él literarios acompañados de dibujos. Entonces, claro, ahí estaría un humano que está expresándose desde lo cultural, desde lo simbólico, desde lo poético, desde la espiritualidad, dimensiones que son para el modelo hoy que se nos impone, más bien obstáculos a la formación de ese capital, de ese recurso humano que quieren formar. Y que más bien diríamos que, como seguramente lo vamos a conversar ahora, el plantearnos la educación, y en particular la educación de personas jóvenes y adultos, pues nos implica tener un horizonte más amplio de lo que para nosotros significaría ser humanos, ser más humanos hoy. Eso, digamos, diría inicialmente. Mira, gracias Alfonso, tus comentarios son muy inspiradores. Hay una temática que en el CEAL concretamente, cuando hablamos de educación popular y en particular de educación de personas jóvenes y adultas, hacemos una especial atención, ponemos una especial atención a los distintos escenarios donde hoy día potencialmente se puede desarrollar la educación de personas jóvenes y adultas, que no es solo la educación formal, la educación de adultos escolarizada. Hacemos una apuesta por una educación de adultos comunitaria que se haga a nivel de los barrios, a nivel de los sindicatos, de los movimientos sociales. ¿Cómo tú hoy día imaginas fortalecer esa dimensión de la educación de personas jóvenes adultas en escenarios sociales, en escenarios comunitarios? ¿Y cómo ves tú la contribución que la historia, la teoría, las prácticas, las experiencias de la educación popular pueden contribuir a que en las políticas de educación de personas jóvenes y adultas oficiales en nuestros países pueda también estas políticas expresarse en el campo comunitario y en el cambio de los movimientos sociales, que esa es la gran apuesta que como SEAL y como incidencia política de SEAL queremos inspirar, queremos incidir en las políticas que están actualmente en curso en nuestros países. Gracias, Jorge. Sí, digamos, así como este proyecto, este paradigma, digamos, hegemónico, parece tener claro lo que busca, creo que es importante que las y los educadores también busquemos tener claro qué buscamos, qué apuestas acompañan nuestra labor educativa, tanto personal, tanto colectiva, digamos, una buena tradición, digamos, desde el CEAL es que, digamos, ha agrupado colectivos, organizaciones, centros, pero también, digamos, quienes han tenido la posibilidad o en este momento están, digamos, en espacios institucionales, esa misma pregunta de ¿a qué educamos, qué queremos con la educación? Es muy importante. Y lo digo porque no como un ejercicio de especulación, sino que si hay algo que da identidad a eso que llamamos educación popular,
es esa apuesta precisamente, digamos, emancipadora de lo educativo. No emancipadora en un sentido también abstracto, sino en relación con lo que decíamos antes. Es decir, eh, las personas que nos consideramos educadores populares, digamos, partimos de estar, digamos, como inconformes con lo que encontramos en este mundo y también con el tipo, digamos, de educación que predomina muchas veces, digamos, políticas institucionalizadas y que, digamos, desde esa crítica, desde esa denuncia, desde esa indignación con lo que hay, también, digamos, apostamos a que desde la educación podemos contribuir, digamos, no solamente a formar unas personas, unos seres humanos mejores, sino principalmente también, o además, o simultáneamente, digamos, la construcción, digamos, de una sociedad, digamos, diferente, diríamos, en diferentes escalas que permita, digamos, vivir sí, estos valores, estos sentidos de justicia, de igualdad, de democracia, de ciudadanía que hemos conversado. Y entonces también, diríamos, la educación popular, desde sus inicios, diríamos, ha sabido moverse en varios escenarios. Es decir, vale la pena insistir en eso, que yo ahora llevo unos meses estando más en Brasil y encontraba eso, que siendo aquí el origen, la misma raíz de todo lo que nació con Freire, en muchos ámbitos institucionales colocan educación popular como sinónimo de educación no formal. Incluso creo que metiéndome, hay varios, incluso en Guatemala mismo, vea que lo que llaman viceministerio o área de educación popular es para la educación no escolar. Entonces, yo como educador popular insistiría en que lo que da identidad a la educación popular no es tanto qué lugar institucional o si está en lo escolar, o está en sino precisamente este ánimo, digamos, crítico y a su vez emancipador y principalmente esa, digamos, esa apuesta por ayudar a que la gente gane mayor capacidad para transformar esas condiciones, esas situaciones, digamos, de injusticia que prevalecen en nuestro mundo. Es decir, esa apuesta puede dar en un lugar o en otro, y ya en la historia misma de la educación popular, digamos, hemos encontrado que, digamos, sí, estos diferentes escenarios tienen esa posibilidad. Ya en el caso mío y de pronto la generación mía, varios de los que estamos allí, buena parte de lo que hemos hecho en educación de adultos, en educación de adultos y de jóvenes, ha sido en estos contextos, digamos, de procesos organizativos y movimientos sociales eh, que durante mucho tiempo no habían sido reconocidos como espacios también educativos, precisamente por ese proceso de institucionalizar lo educativo solamente en el ámbito escolar. Y entonces, digamos, una cosa que podríamos decir también de las 3 últimas décadas ha sido reconocer y visibilizar que en esos espacios organizativos que la gente va generando para resolver y tramitar sus propias necesidades, sus demandas, en esas redes en movimiento que la gente va generando precisamente para conquistar esos derechos, digamos, allí también se dan una serie de dinámicas educativas, en algunos casos también formales, porque se crea la escuela de formación de cuadros, la escuela de formación de dirigentes, sí, la universidad campesina, que asumen, asumen también formas más o menos conocidas y que desde allí se procura, digamos, agenciar otros currículos, otras formas de trabajo más dialógicas, más participativas, sino que la dinámica misma de los movimientos se convierte en un gran espacio formativo. Es decir, cuando empezamos a participar de movimientos sociales, de procesos sociales, digamos, tenemos a una gran maestra, maestro, que es el movimiento mismo, la organización misma, y todas las cosas que hacemos, preparar una movilización, leer un material en la prensa. Entonces, hoy hay, digamos, un acumulado muy interesante de valorar los movimientos sociales, las organizaciones populares y comunitarias, como un gran, digamos, campo formativo. Pero a su vez, digamos, también en cada país y en momentos diferentes se ha valorado también
que los espacios institucionales son espacios donde se puede incidir, donde se puede coparle, ustedes son quienes me han enseñado eso, a, a que estas ideas, estos sentidos que compartimos puedan tener algún lugar y movilizar también en esos procesos. Es decir, digamos, quienes tienen la posibilidad de incidir en la definición de unas políticas ministeriales en educación de adultos, quienes han, sí, por ejemplo, acá en Brasil me ha parecido muy interesante que toda la política social, digamos, tiene la obligatoriedad, que no siempre cumplen, de, digamos, de incorporar esa perspectiva de la educación popular. Y, digamos, he aprendido acá que, digamos, el campo de salud, del trabajo en salud, tiene normativas y toda una... Aquí se ofrece un taller de educación popular y la mitad de los que participan son médicos y enfermeras porque están interesadas en apropiarse de esto para ejercer su profesión, digamos, de salud pública, de salud colectiva. Entonces, digo eso es porque, y termino con esto, en una alusión a lo de Jorge, es que tal vez, digamos, lo que está pasando hoy es muy interesante y es que están surgiendo espacios que conjugan ambas cosas. Y doy un ejemplo precisamente allí de Chile, de Santiago, de una generación más joven que nosotros todavía, tienen unas escuelas que llaman escuelas públicas, populares y comunitarias, que precisamente están, digamos, actuando en el campo de la educación formal, pero con una grandísima interacción con los procesos organizativos y los movimientos sociales territoriales, y ellos mismos, como pasa con los bachilleratos populares, se asumen como organización comunitaria y como espacio auto o conformativo. Entonces, yo creo que estas experiencias, digamos, que son recientes, de 8, 10, 15 años máximo, nos están indicando y ayudando a afirmar eso, ¿no? Que la educación popular nos ayudó a entender un sentido amplio de lo educativo que involucra la educación escolar y prácticas no escolares y prácticas diferentes. Dos, que en la realidad misma, digamos, de estos procesos recientes que estamos viviendo en nuestros países, surgen iniciativas que combinan ambas cosas. Es decir, hoy, digamos, no podemos hacer una educación popular en la escuela si hacemos abstracción de los contextos y de los procesos que estamos dando y si no participamos de las dinámicas, digamos, de movimiento, de movilización que hay allí. Pero a su vez, digamos, los que hacen o hacemos educación popular en espacios, digamos, más de movimientos sociales, también cada vez valoramos la importancia de tener presencia e interacción permanente con lo escolar, sea en los niveles básicos, los medios universitarios, y que en últimas, digamos, lo que hay que construir son unos entramados, unas redes de interacción que permitan precisamente que esa incidencia que buscamos, esas transformaciones que buscamos, pues tengan varios escenarios. Algo parecido pasa también en los populares, digamos, que participan de movimientos, pero a su vez ofrecen espacios, digamos, formales. Y finalmente diría, hoy en América Latina, por lo menos en Colombia, lo he percibido acá en Brasil también, hay una crisis general de las universidades. De las universidades que tenemos no están siendo atractivas para los jóvenes, no están transformando. Y hay una creciente, tanto deserción, o sea, con indicadores estadísticos, está, digamos, de los chicos que entran a estudiar a las universidades al cabo de los 4 o 5 años van desertando, no se sientan. Entonces yo creo que una posible, digamos, salvación de las universidades es que asuman eso, asuman una relación más estrecha con los procesos, dinámicas, movimientos sociales y asuman esta idea amplia, digamos, de la educación que tenemos desde la educación popular y estos sentidos críticos y emancipadores, digamos, porque sea la articulación real, digamos, de la universidad con la sociedad en general. Si no cambian, pues siento que van a ser Eh, unas Alfonso, instituciones del país. Alfonso, te hago una última pregunta y luego revisamos el chat y también damos las posibilidades para que quienes están participando hoy día puedan hacerte preguntas directamente aquí en el Zoom. Confiamos y reconocemos tu trayectoria como educador popular, pero también como
como investigador y como un gran conocedor de las experiencias de la educación popular y de adultos en América Latina, y también eres tú un gran, yo diría, motor de la reflexión teórica, conceptual, que nos ayuda a avanzar más allá del pragmatismo, del activismo o de la acción meramente no reflexiva. Y esa es una gran contribución que tú nos has hecho durante mucho tiempo. Por lo tanto, te quiero preguntar, recordando una expresión que un querido compañero de la educación de adultos, César Picón, un día en uno de estos tantos conversatorios y en uno de sus últimos libros, él dice, hemos tenido tantas confiteas, tantos documentos, tanta literatura, y seguimos haciendo lo mismo, seguimos fracasando en lo mismo, seguimos teniendo los mismos déficits en educación de adultos, entonces ya no más de lo mismo, era la consigna que nos dijo César Picón. Y en ese sentido, de construir algo nuevo, distinto, de efectivamente caminar, construir un nuevo paradigma, de pensar y hacer la educación de personas jóvenes y adultas, y también, por extensión, la contribución de la educación popular a esa educación de adultos. ¿Qué crees tú que los colectivos de educación de adultos, de educación popular en nuestros países, que estamos siendo protagonistas en la disputa en política educativa, qué crees tú que hoy día es urgente sistematizar y profundizar en la investigación en el campo de la educación popular y en concreto en la educación de personas jóvenes y adultas? ¿Cuáles son esas áreas que tú dirías que hoy día es importante sistematizarlas y sobre todo investigarla y si es posible también construir un armazón teórico inspirador y movilizador en el tiempo actual? Sí, gracias, Jorge. No, incluso con la referencia que haces a César Picón, pues me da confianza para decir algo que tal vez cada uno en algún momento siempre percibe, que en algunos campos como la educación popular de jóvenes, la educación de personas jóvenes y adultas, digamos, en ámbitos institucionales, ha predominado como esa construcción, diríamos, deductiva y como de arriba hacia abajo, entonces las grandes declaraciones de UNESCO, tal cosa, pues con unos planteamientos generales con los que es casi imposible que nadie se reconozca, ¿no? Justicia, democracia, pero que como son construidos desde algún lugar lejano a las prácticas sociales, pues se vuelven como, sí, unos referentes allá eh, lejanos. Yo incluso cuando pensaba en la invitación decía, bueno, aquí hay tantas personas, 20, 25 personas, qué bueno saber qué hacen, qué están haciendo, qué piensan, porque como tú lo insinúas con la pregunta, digamos, yo creo que un camino de reconstrucción o de construcción, digamos, plural de estos nuevos paradigmas, que será en plural también, pues debe ser desde la reflexión sobre las propias prácticas, digamos, transformadoras que se están haciendo. Porque, claro, como en toda realidad, eh, este campo, digamos, amplio de la educación de personas jóvenes y adultos, pues allí coexistirán varias cosas. Lo poco que conozco de mi país, bueno, cercano bien, digamos, a eso, porque, digamos, los 80, digamos, estuvo muy ligado a la educación de personas adultos, en los 90, pues, lo del convenio Andrés Bello, una serie de cosas que estamos, pero digamos, uno encontraba que, claro, igual podían coexistir en un barrio, en una comunidad campesina, entre personas que podían estar alfabetizando y haciendo, digamos, lenguaje con las cartillas y los textos infantiles, a quienes estaban haciendo cosas, digamos, y de otros creando cosas. Pero también uno encuentra, digamos, que en esas, que incluso que son condiciones en el caso de Colombia, la precariedad muy grande de recursos, de oportunidades, gente que está inventándose otras cosas, está, eh, digamos, llevando o haciendo educación de jóvenes y adultos, personas jóvenes y adultas desde la plaza de mercado, desde la cultura, desde el arte, desde la tradición oral. Entonces yo creo que una cosa necesaria y urgente sería como reconocer y visibilizar esas prácticas, digamos, innovativas, transformadoras, singulares que están allí, propiciar espacios, digamos, de reflexión colectiva
bueno, de intercambio, digamos, y de reflexión colectiva, desde las cuales puedan identificarse los criterios, digamos, pedagógicos que orientan esas transformaciones. Y eso, digamos, de las investigaciones que hemos hecho, hemos encontrado eso, que, digamos, el educador popular de base, digamos, su pedagogía no es tanto, claro, él dice, hay veces, sí, me leí Pedagogía de la Autonomía, o Freire dice tal cosa. De vez en cuando hay referencias, autores, pero la construcción pedagógica se hace es sobre la reflexión, digamos, puntual de esos quehaceres y de ideas, digamos, intuiciones, elaboraciones que se van haciendo, que son los que se vuelven consejos cuando llega alguien nuevo. Dice, mire, compañera, aquí usted va a trabajar con adultos, es bueno que los oiga, que haga tal cosa. Miren, acá si usted no cambia su lenguaje, entonces, diríamos, se ha ido construyendo una pedagogía de la educación popular de personas jóvenes y adultas que está ahí presente, como un tejido con algunas partes más tupido, otras más suelto, pero creo que esa construcción de unos nuevos, digamos, principios y criterios y, digamos, una base de paradigmática de una nueva, sí debe hacerse, digamos, combinando y dándole prioridad a esa recuperación, sistematización, reflexión y construcción de criterios desde las prácticas mismas. Y dos, pues el diálogo también con experiencias, reflexiones que se hayan hecho desde otros lugares, o incluida la UNESCO, que nos permitan, digamos, potenciar eso que se construye, digamos, desde que ya está haciendo y desde, digamos, horizontes de sentido que la gente vea cercanos y viables, que no puedan volverse como unos discursos ahí abstractos que todos decimos y repetimos, pero que no inciden en nuestras prácticas. Entonces, sí, yo estoy convencido. Ayer teníamos en la reunión del ESA ahí conversando eso para algo que involucra también a la mitad de los que están acá, y es el próximo número de la revista, nuestra amada La Piragua, y era eso. Seguramente una discusión que se ha dado desde hace 40 años. Bueno, le damos prioridad a las experiencias, a los artículos de reflexión, a lo teórico. Entonces, claro, igual se llegaba a una conclusión como la que estábamos diciendo, o sea, es indispensable reconocer las prácticas, pero ya no para contarlas y narrarlas solamente, sino para, a partir de ellas, digamos, generar reflexiones que tengan algún alcance más general y permita ir tejiendo puentes, ir construyendo, digamos, esos nuevos paradigmas allí. Creo que, digamos, también lo hemos oído y lo hemos dicho varias veces, pero todavía, digamos, es una deuda pendiente de cómo desde la práctica, desde la experiencia y los saberes que generamos desde la práctica, desde la capacidad de reflexionar sobre ellos y generar, digamos, algunos criterios, afirmaciones con un sentido más general, pueda irse, digamos, reconstruyendo. Claro que, sí, diría finalmente eso, todos estos cambios paradigmáticos en el campo, yo creo que educativo, no habría que pensarlos como cuando se pensó la idea de paradigma en la ciencia, y era que se derrumba un paradigma totalmente para construir el otro, digamos, desde otro lugar. No, en este caso, y creo que ahí se valdría la sabiduría de una persona como Noel y todos los que encarnan en el cuerpo y en el pensamiento lo ancestral, es que nuestros mayores nos enseñan eso, que claro, lo nuevo surge también de lo antiguo y mucho de lo nuevo habrá que encontrarlo es en lo antiguo y mucho, es decir, que hoy esas miradas también lineales, rupturistas, de rupturas, se quedan cortas para reconocer, digamos, que los procesos de transformación se nutren de varias cosas. Entonces, Muy muchas de bien, las cosas gracias. nuevas habrá que acudir es a las viejas tradiciones, preguntarle a los bisabuelos qué hay que hacer para el futuro. Muy ¿Cierto, bien, Amelia? gracias. Gracias, Alfonso. Mira, Alfonso, ahora, tal como lo comentamos al principio, Rosy va a leer algunas preguntas. No sé si hay muchas preguntas en el chat. Si no, vamos a dar también lugar a que todos los compañeros y compañeras que están presentes ahora acá en este conversatorio te puedan hacer preguntas directas en el Zoom, no solamente en el chat. Pero pidámosle a Rosy si tiene algunas preguntas para, eh, para Alfonso. Rosy, no sé si hay algunas preguntas para Alfonso en el chat. Sí, tenemos unas preguntas. Aquí llegó una muy, creo que da para reflexionar.
Dice, buen día, es Yuli Cale o Calle, no sé cómo se pronuncia, de Consulta de Bolivia. ¿Cómo podemos afrontar como educadoras, educadores, la cooptación de algunos movimientos sociales que crean narrativas de transformación, pero en la práctica no hay transformación y son solo funcionales a algún partido político? Bueno, esa es la pregunta que tenemos y ya se va llenando el Padlet. Les acabo de poner el link porque hay personas que se fueron uniendo para que llenemos también esta. Respondamos esa pregunta y hagamos esos comentarios. Esa es la pregunta, Alfonso. Bien, claro, una cosa que también ha ido muy de la mano de esta construcción de la identidad de la educación popular es eso que también Jorge ya anunciaba, y es, bueno, en estas insatisfacciones que vamos teniendo en cada momento, pues uno mira a algún lado donde ve algo que está emergiendo y potente y dice, ahí podemos encontrar. Entonces es el caso, digamos, de los movimientos sociales, digamos, algo que ha sido como reconocido, digamos, por la modernidad, por el pensamiento moderno, es que las sociedades, digamos, se mueven, se transforman, cambian, y, digamos, se ha encontrado que, digamos, en los dos, por lo menos dos últimos siglos, un factor clave de esas transformaciones han sido esas agrupaciones de organizaciones sociales que en torno a unas demandas, a unos proyectos compartidos, actúan en común. Y, digamos, es un poco como la noción general de movimiento social. Y que durante, digamos, fueron los dos últimos siglos y los que nos sentimos, digamos, identificados con este deseo de cambio y transformación, decimos, los movimientos sociales es un gran escenario, un gran actor donde estas cosas que queremos pueden suceder. Pero lo dice Julie, digamos, en la, habría una noción, digamos, más amplia que nos ayuda a entender y a marcar. Julie es, en todo proceso social, simultáneamente se dan dinámicas que llamamos instituyentes de creación de nuevos sentidos, nuevas formas de relación, de trabajo, y eso se vive en situaciones como estas. Bueno, vamos a hacer este nuevo curso y todo lo que se hace es emergente, va a creer, y que con el paso del tiempo las cosas van, digamos, institucionalizando, se van normalizando, se ve parte la otra cara del paradigma. Hay un paradigma en su momento emergente, tal, y un paradigma que se vuelve después lo estable, pero eso mismo pasa con todos los procesos sociales. Y entonces, digamos, es lo que, digamos, algunos están analizando también con los movimientos sociales. Siempre va a haber, digamos, la posibilidad de emergencia de nuevos movimientos sociales, pero, digamos, algunos movimientos sociales, digamos, por diferentes factores, todo puede pasar, no hay dinámica social que no le pase eso, la educación popular, se van, digamos, institucionalizando, es decir, se van normatizando las formas de hacer las cosas, se va cada vez teniendo más, digamos, involucramiento en el orden institucional y esa fuerza transformadora de la cual eran portadores se va desvaneciendo. Digamos, el movimiento sindical en muchos países, digamos, al asumir estas formas organizativas casi similares a las de las organizaciones que cuestionaban las empresas, pues se volvieron, digamos, grandes maquinarias muy pesadas, muy lentas, que en algunos casos, en vez de ser portadores del cambio y la transformación, se vuelven, digamos, también conservadores. Y eso, digamos, lo encontramos en nuestros países de América Latina con, digamos, diferentes movimientos sociales que en cada país habrá que, digamos, estar. Entonces, no para estigmatizar a los movimientos sociales y decir, miren, todos los movimientos sociales tienden y se van a volver así, ni tampoco, digamos, para idealizar. Muchas veces la gente dice, sigue refiriéndose a los movimientos sociales como si estuvieran en esa fase emergente, dinámica, constructora, y no, muchos movimientos sociales pueden volverse no agentes de cambio, sino obstáculos al cambio. Entonces hay que saber reconocer en cada contexto y reconocer que al interior de todos los procesos y espacios sociales, esa tensión entre lo instituyente y lo instituido se da. Entonces, por eso también nos da la esperanza que en otros espacios que uno los ve muy institucionales, también se puedan gestar eh, procesos, digamos, instituyentes, que, digamos, de nuevo, el tema de la escuela. En el discurso fundacional de la educación popular hubo como esos años 70 importantes estudios críticos de Passerón, de Althusser, que mostraban especialmente el rostro más institucionalizado y reproductor de la escuela, hicieron que muchas personas dijeran, yo quiero hacer educación popular,
El último lugar donde voy a hacerla será lo escolar. Me voy al movimiento, a la organización, al bloque comunitario, y eso estuvo bien. Pero uno encuentra hoy, con los ejemplos que daba, que muchos de los jóvenes que hoy están haciendo educación popular lo están haciendo en contextos institucionales y desde allí tratando de cambiar cosas. Claro, no es en ningún caso, hay que hacer afirmaciones generales. Yo creo que si algo general nos sirve es reconocer esa dinámica y esa tensión permanente entre lo instituyente, lo instituido, que lo advirtió Castoriadis, y que, digamos, no hay institución social que sea ajena a eso. Entonces, ya eso también es una invitación, vamos, a la observación atenta de los contextos y a la imaginación y la creatividad de saber precisamente, digamos, las educadoras de colores populares que nos identificamos con la transformación, de ir como leyendo y estando allí, digamos, donde estemos y reconociendo, digamos, qué de lo instituido y de lo que se opone al cambio hay que visibilizar y qué de lo instituyente hay que movilizar y hacer. No sirven. Entonces ya en cada caso pues habrá que hacer esos, digamos, los análisis y esas tomas, digamos, de opción, pero ninguna institución per se es lo mismo con los diferentes sectores de la sociedad. Es decir, entonces la gente imaginarse, miren, todos los pobladores de nuestros barrios, por el hecho de ser, digamos, de sectores populares, ya per se son transformadores. No, cada contexto, digamos, cómo se tiene que ganar, digamos, toda esta construcción de lo Alfonso, alterno. Alfonso, te comento que es muy interesante una expresión que de Paulo Freire, cuando él estuvo en Chile, después de la vuelta a la democracia, no sé si el 91 o el 92, creo que él también lo dice en alguno de sus libros. Él a propósito de la importancia que estaba adquiriendo en la reflexión política de los educadores y educadoras populares, el tema de los movimientos sociales, él, Paulo Freire nos dijo en esa reunión, en el Canelo de Nos, que así como había una educación bancaria, también había una política bancaria. Y fue muy crítico a los movimientos populares, a los movimientos sociales, incluso a los partidos políticos de izquierda, que practicaban una política bancaria. Y creo que ese criterio que tú lo refleja bastante bien con lo que acaba de señalar, no deja de ser significativo en este tiempo. Es decir, atención, también hay políticas bancarias. No sé si estás de acuerdo, Alfonso. Claro, claro, claro. Sí, yo creo que precisamente eso, un desafío permanente, más allá de las identificaciones ideológicas o identitarias que cada uno y cada una y los grupos a los que pertenecemos, digamos, optamos en momentos determinados, hay que estar, digamos, en esa actitud crítica permanente e imaginativa, uno, de reconocer dónde, digamos, se están reproduciendo los valores y relaciones que queremos, con las cuales queremos tomar distancia. Y diríamos, eso que decíamos para el movimiento social clásico, digamos, los trabajadores y trabajadoras que también durante mucho tiempo representó el imaginario de cambio, igual podría pasar para nuestros propios, digamos, movimientos de los pueblos ancestrales, afro, hoy por la emergencia de los feministas, es reconocer que, digamos, todos estos movimientos también tienen diferentes momentos. Generalmente en los momentos iniciales son supremamente afirmativos, digamos, tienden a ser rupturistas con todo lo demás, y muchas veces en otras etapas pues pasan a ser, digamos, parte de la institucionalidad. Entonces, ahí lo clave no sería condenar de antemano a ningún proceso, a ningún momento, ni idealizarlo a priori, sino estar precisamente atentos y estar, y creo que una cosa clave de la educación popular y un aprendizaje ha sido reconocer que esa palabra tan grande que nos acompaña, que es transformación, se debe dar simultáneamente en diferentes escalas. Es decir, que ves, ¿no? Si estamos en los 70, pensábamos que primero había que buscar la gran transformación estructural porque todas las otras transformaciones vendrían como detrás de ella. Hoy sabemos, claro, tampoco es, digamos, a la idea clásica de la educación, de que hay que formar personas, y transformarse cada uno y luego sumando todos vamos a cambiar el mundo. No, sino es simultáneamente son transformaciones en lo personal, en lo relacional, en lo comunitario,
en lo organizacional, y saber que, que eso fue una expresión bonita de Falborda, es con vaivenes. En otras épocas dirían dos pasos atrás, uno adelante. Es que, digamos, estos cambios son así que se avanza en una cosa, se retrocede en otra, y entonces por eso eh, no hay que bajar nunca la tensión, es decir, porque uno se acoge muchas veces en algunos momentos y eso da tranquilidad a una ideología o a un discurso identitario, algo de, ah, ya ahora nosotros los cuadrados somos los... Entonces es que, digamos, cultural y vivencialmente uno tiene que ir tomando opciones y reconociéndose en identidades, pero no quedar atrapadas con ellas. Ahí sí, para terminar, para citar a otro que, amigo común, fue Hugo Semmelmann, él precisamente ayudaba a distinguir entre rol y sujeto. Digamos, ser sujeto es esto que estoy diciendo, estar siempre, digamos, en una actitud de comprender el contexto en que estamos, que nos obstaculiza y seguir, digamos, incorporando sueños, deseos, visiones de futuro que nos hace actuar, ¿ve? Este deseo común del nuevo paradigma de educación de jóvenes y adultos, eh, pero a la vez, digamos, saber que uno en ese camino de pronto fue en algún momento coordinador del grupo tal, director tal, o profesor, cualquier cosa que institucionalmente tiende a uno también a, a ponerlo en unos marcos, digamos, institucionales o culturales más cerrados. Entonces decir, no, hay que estar allí, pero, como digamos en Colombia, no comerse el cuento. O sea, que y uno en algún momento dice, soy eh, eh, profesor universitario, entonces no creer que eso implica andar por las nubes para más encima de todo el mundo, sino es una cosa circunstancial. Ser sujeto es reconocer a los otros como sujetos, ser sujeto es querer cambiar con los otros este mundo. Entonces, esa tensión entre lo que él decía, rol y sujeto, también es muy importante. Bien, gracias. Rosy, ¿hay alguna otra pregunta para Alfonso? Sí, aquí hay una reflexión que nos pone Nélida y pregunta, dice, hay fuertes movimientos que vienen del feminismo, la crisis ecológica, el trabajo y la tecnología, la interculturalidad, las guerras que implican la lucha por la paz. ¿Son estas parte de los nuevos paradigmas de la época? ¿Y cómo esto impacta a la educación de las personas jóvenes y adultas? Esa es otra pregunta. Claro. Yo creo que algo, digamos, que hemos aprendido también en el movimiento de educación popular, y yo lo aprendí mucho leyendo La Piragua en los años 90 y comienzos de este siglo, fue precisamente, digamos, reconocer que esa pluralidad de movimientos sociales que hoy, digamos, existe en el mundo contemporáneo, que no son otra cosa que expresión también de las múltiples conflictos, asimetrías, injusticias que o que existen milenariamente o que van surgiendo, digamos, de la mano con las transformaciones, digamos, que trae el capitalismo. Es decir, claro, durante mucho tiempo, digamos, se visibilizó, tuvo centralidad, digamos, los conflictos ligados al mundo del trabajo, porque eran quienes se movilizaban, los sindicatos, los obreros. Luego, digamos, encontramos que también vivir en la ciudad implicaba unas injusticias, unas desigualdades, y allí estuvimos con los pobladores, con las pobladoras. Pero tan, la mismas presencia y participación de las mujeres en estos movimientos, unos los otros, también visibilizaron pues las, digamos, del patriarcalismo y se movilizaron o nos movilizamos también en torno a eso. Eh, lo que actúa Nélida, digamos, en países como Colombia, donde el conflicto armado, la guerra, violencia explícita, pues generan movimientos, digamos. Entonces, diríamos, eso, digamos, está, digamos, evidenciando simultáneamente dos cosas. Uno, que existen múltiples conflictos, múltiples formas de opresión que están ahí, que bien se reforman, surgen unas, se organizan otras, y también, digamos, que hay esos movimientos. Pero esos movimientos también nos han ayudado a ampliar, digamos, una conquista, digamos, también de la modernidad, a veces no nos gusta decirlo de la modernidad, que fue ese reconocimiento, digamos, de los derechos, de que los seres humanos, mujeres y hombres, de la categoría sexual, tenemos unos derechos que se han ido también reconociendo históricamente. Y la idea de derecho, la idea de ciudadanía, de hecho algunos autores, pues se ha ido ampliando también con estos movimientos. O sea que
los movimientos ambientalistas y ecologistas nos han puesto a reconocer a todos y a todas, digamos, que esa, digamos, con el planeta en el que vivimos, e incluso de los mismos movimientos, digamos, de los países andinos, como Ecuador, como Bolivia, que nos han incluso puesto en evidencia que la madre tierra, la naturaleza también tiene derechos. Entonces, aquí yo creo que es muy clave eso, y yo lo encuentro en el texto que leía, que redactó Jorge, precisamente en esta invitación a los nuevos paradigmas, un referente central en ese capítulo es reconocer esos sentidos de los cuales son portadores los diferentes movimientos sociales y que ya, digamos, a todos nos involucran. Así como escribió Bell Hooks, o sea, el feminismo no es cuestión hoy solo de mujeres, debe involucrar a todos. El pacifismo no debe ser solo para quienes están jugando en el contexto de guerras, sino todos. La indignación, digamos, que cuando un país agrede a otro, país invade a otro, bombardea a una población, pasa hoy en Palestina, pues nos debe indignar a todos. Entonces, creo que, digamos, esas múltiples, digamos, sentidos de los cuales son portadores los métodos sociales se incorporan a la educación como, digamos, dimensiones ineludibles. Entonces yo recordando, digamos, lo del texto, dice, hoy, claro, es ineludible pensar que la educación nos, digamos, nos compromete también en la formación como ciudadanos, como sujetos políticos, que nos involucra también como sujetos culturales en el reconocimiento de las diferencias de la realidad, nos involucra, digamos, en el cuidado del planeta, nos involucra también, digamos, en el bienestar y la búsqueda de una economía, digamos, justa. ¿Eso de dónde han ido construyéndose esos sentidos? Desde los movimientos sociales. Entonces, la capacidad que tengamos nosotros de involucrar y presionar también para que en las políticas públicas esto se involucre, digamos, pues, como como, sí, un componente de lo educativo formal, pues, es bien, bien claro. Gracias, Alfonso. No sé, Rosy, si hay alguna pregunta ¿Mi más mano? No, en el ya no, chat. no tenemos preguntas. No sé si alguien del público quiera Parece preguntar. parece que Reinaldo había preguntado algo, si no me Y hay equivoco, más. Reinaldo. No, Aquí hay una Tenemos pregunta lo de él. del Padlet. Ah, Sí, sí, Nicolás, ¿verdad, Nicolás? sí, Reinaldo preguntó, sé qué cambio debemos seguir desde la educación popular en este periodo de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial, que al parecer reemplazará al ser humano en la vida, en la educación y el trabajo. Lo comparte Reinaldo. ¿Qué camino? ¿Qué camino? Sí, ¿qué camino debemos seguir? Lo pregunta Reinaldo Yujra de Bolivia. Pues Reinaldo y demás compañeros, yo creo que una cosa que ha quedado en evidencia hoy y al parecer en las sesiones anteriores es reconocer como esa multiplicidad de dinámicas y factores que están pasando en el mundo actual que nos desafía, digamos, al campo de la educación y a los educadores en particular, donde una de ellas son estas dinámicas de avance tecnológico que nos desafía. Hay cierta tentación, digamos, a apologizar esas dinámicas, digamos, de los cambios tecnológicos y ponerlos como casi el punto principal de desafío. Yo le decía aquí a un colega colombiano, hablando de la quinta, sexta revolución industrial y era una población donde no ha llegado la energía eléctrica. Yo decía, bueno, esperemos a que pasen por la segunda revolución industrial y les hablamos de la cuarta. Entonces, claro, pero puede que si estamos trabajando con unos chicos en Japón, en educación popular, ellos nos están diciendo, no, aquí ya estamos en la séptima revolución industrial. Sí. Entonces lo que, pero es uno, claro, es ineludible. Incluso, fíjate, con una chica que, digamos, que fue estudiante mía y que es una persona muy buena en estos temas de las nuevas tecnologías, estamos estudiando una cosa sobre educación popular y inteligencia artificial y estamos escribiendo el libro con inteligencia artificial. Es como para decir, son escenarios a los que tenemos que irnos enfrentando. ¿Ve? Rosy también y varios de los que están acá.
o están participando en esa escuela virtual de educación popular que estamos impulsando desde Colombia, pero también con recursos de sistematización, este mismo veo que es la que va a haber padres de ahí, es saber que son escenarios a los que hay que ir atreviéndonos a pisar y mirar allí y reconocer desde la práctica, y si el criterio de verdad, los alcances y limitaciones de esos escenarios. Pero saber que no son los únicos. Seguramente ustedes ven los que, yo tengo una hija adolescente, jóvenes, tal, los que tienen nietos, saben que un chico ahorita de entre 12 y 15 años puede estar con una mano en el celular haciendo cosas muy avanzadas, pero formados en nuestros contextos también puede estar oyendo música clásica y yendo a bailar reggaetón. Es decir, es una capacidad de incorporar varias cosas que nosotros linealmente decimos primero esto, luego esto. Entonces, es eso. Claro, los desafíos son múltiples, ¿no? O sea, aún estamos en deudas con desafíos de ciudadanización, deudas con desafíos en reconocimiento de diferencias culturales, deudas con reconocimiento de las diferencias de orientación eh, y, bueno, y claro, a eso se suma eso. Entonces, para decir sí, eso, ese es uno más, y que lo que habrá que mirar en cada contexto es que, cuáles son los desafíos en ese contexto y las posibilidades. Entonces, por ejemplo, nosotros justificando lo de la escuela esta virtual, conversábamos lo siguiente, decíamos, bueno, hoy, una de las cosas que los estudios están demostrando de la gran influencia de las derechas en nuestros países es que tienen una presencia mayor en las redes sociales, en todo este mundo, digamos, y entonces, claro, hay que familiarizarse también con ese mundo, pues para ir hacerlo. O mientras que nosotros estamos acostumbrados de lo que venimos y de lo cual nos enorgullecemos de hacer el taller con 5 o 10 personas o 40 y tal, saquen su papel, hagamos el dibujo y eso tenemos que seguirlo haciendo. Estos, digamos, con un TikTok le llegan a 2 millones de personas en 2 minutos. Entonces también tenemos que ir aprendiendo a hacer eso. Espacios de formación donde tengamos a 1000 personas, miramos qué podemos hacer con eso. Seguramente habrá tropiezos, como en cada cosa, cuando comenzamos a ver los talleres presenciales también, ¿no? El lenguaje, ¿no? La letra está mal hecha. Entonces yo sí creo que hay que no verlos como apocalípticamente, sino como desafíos a los que hay que sí, estar claro. Si hay un discurso altamente ideológico de decir eso, ¿no? Que todos estos desarrollos en las nuevas tecnologías van a, digamos, reemplazar a los profesores. O sea, eso lo quiere el paradigma dominante, pero eso no es de que sea algo objetivamente necesario e ineludible. Precisamente eso, con ese chico estamos trabajando eso, bueno, es como los maestros también pueden echar mano de eso, es para fortalecerse como sujetos maestros y liberar tiempos para otras cosas. Bien, gracias, Alfonso. Nicolás había pedido la Sí, palabra. sí. Una pregunta, Alfonso, que tiene que ver e impacta directamente con la realidad del CEAL y del movimiento de educación popular en América Latina. ¿Cómo ves en estos momentos la realidad de las ONG de educación popular que tradicionalmente hemos incidido en las universidades, en el sistema educativo formal, en las comunidades? Sin embargo, como en el caso de República Dominicana, muchas han desaparecido, otras funcionan apenas, diríamos, con muy baja intensidad, otras muy precariamente. Todos lo sabemos que hay una crisis, la crisis que vino con el neoliberalismo y el reenfoque de la cooperación, pero definitivamente hay un impacto al desestructurar equipos humanos que generábamos movimiento de acción en distintos planos. Y esos equipos ahora, sencillamente, somos educadores aislados, actuando una otra vez así, pero el hecho de las ONG haber casi agotado un rol histórico, ¿cómo tú ves eso en América Latina en estos momentos? No, yo comparto eso que tú dices y que todos de una manera u otra lo hemos percibido. Es decir, ustedes saben que parte de lo que yo he hecho es tratar de hacer, digamos, la historicidad de la educación popular. Entonces, digamos, de finales de los 70, precisamente de los 80, o sea, digamos, la década de los 80, porque el rol nace en la década de los 80,
Es como un periodo en el que un gran agente, como tú dices, digamos, propiciador, animador, Mm, acompañante, formador de procesos de educación popular fueron estos centros, de que incluso ujú, inicialmente no se llamaban ONGs, digamos, su identidad era sí, centros de ujú, apoyo, centros. Incluso me he puesto a mirar los nombres de muchos ujú, centros y lo llaman Centro de Documentación y Apoyo. Era ese, y que su posibilidad de acción estaba asociado precisamente también a esas fuentes de financiación internacional que había, digamos, de agencias de cooperación, de iglesias, tal, y que ese tiempo pasó, digamos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Porque todos lo vimos en nuestros países. Entonces yo diría, estos centros clásicos históricos de que iniciaron la educación popular, digamos, están en dificultad. Unas desde graves, como tú dices, se acabaron porque no más sí. posibilidades, otras reducidos al máximo en sus personas que están allí. Ya ha pasado y con varios pertenecen, pues agotada esa fuente de recurso, digamos, internacional, pues básicamente, y que coincidió con estos procesos de redemocratización, pues el Estado, los gobiernos locales se volvieron una fuente. Pero, digamos, en ese camino, algunas desaparecieron, unas quedaron en su buena expresión, otras quedaron, digamos, muy funcionales también, digamos, a ser operadoras de, de proyectos gubernamentales. Entonces yo creo que este es un actor que está allí, y que, digamos, habría que hacerme un estudio de mirar, digamos, qué pasó con varios. Yo aquí muy intuitivamente encuentro como en Colombia que muchas personas que se formaron y que fueron, digamos, cuadros de estas, luego hicieron procesos en el buen sentido de la palabra de reciclaje, de retransformación en todo el mundo universitario, y que allí, digamos, inciden, influyen, tal cosa. ujú. Otros, digamos, reconfiguraron otros tipos de colectivos menos institucionalizados que acompañan procesos. En el caso de Colombia, hay una cosa que para mí es muy grata y es que hay como una renovación generacional en educación popular. O sea, unas personas, ve que incluso, si aquí todos los que estamos aquí hablando estamos más de 60 años, entonces personas que hoy están entre 45, 50, 55, 50, que, digamos, se formaron con nosotros en todos estos procesos y tal, y que, digamos, buscan otra, digamos, actúan desde unos espacios que no son propiamente ni la ONG clásica que conocemos, ni la organización de base esa que acompañábamos también, sino son como unas organizaciones de presencia territorial, también de jóvenes profesionales, pero que lo que hacen depende menos del proyecto financiado. Claro, están también con problemas de recursos y tal, pero y una generación muy joven, digamos, donde está, digamos, una energía muy grande, digamos, de militancia y activismo, que allí, entonces, yo creo que lo que hay que hacer en cada caso es poder mirar dónde, digamos, y de qué forma se está reconfigurando hoy las prácticas de educación popular. Y mirar, habría que mirar en cada país cómo se da también ese diálogo intergeneracional. Porque, por ejemplo, una cosa que me parece grave en otros contextos es eso, que estas ONGs históricas, por ejemplo, no generaron las generaciones de relevo. Incluso yo lo digo, con procesos que he acompañado de organización, incluso gente, digamos, que de la liberación y esas cosas, y tan, sigue ahí, uno va y vuelve y encuentra a unas personas de 60 años, de 70, de 80, de 90 años, y no aparece nadie nuevo. Sí, como esta religiosa, yo digo, bueno, y no han reclutado a nadie, ¿no? Entonces, claro, entonces son organizaciones incluso de base que se van a agotar en las personas que estaban allí, ¿verdad? En la misma dimensión, de varias. Una dificultad yo siento que hubo en muchas de estas organizaciones fue esa renovación generacional y el de no habernos adelantado, porque todos era más o menos previsible, y se fue agudizando con el paso de los años. Pero sí, yo lo que diría, Nicolás, es que es uno de los tantos temas que tenemos que autoinvestigar, ¿ya? Mirar qué pasó, tal. Y también, digamos, la otra cara es esa, que no sé cómo en otros, qué es lo emergente, qué es o en cada país también la singularidad. Es una cosa que ya me ha llamado mucho la atención acá en Brasil, es en la relación de la educación popular con políticas públicas. Claro, porque han tenido varios gobiernos progresistas, incluso no solamente los evidentes de Lula, sino incluso otros de gobiernos, digamos, liberales de avanzada, digamos, posibilitaron una institucionalidad que da cabida a algunas cosas del gobierno popular, cosa que, por ejemplo, que en Colombia es imposible. Tenemos un gobierno, digamos,
carácter progresista, pero toda la institucionalidad está, digamos, mirando para otro lado. Y cosas como acá, como que les decía, por ejemplo, en salud pública, en políticas de salud, en atención en salud, hay un campo de acción de educadoras y educadores. Allá no, hay unas cosas aisladas. Entonces yo sí creo que también hace falta esos balances nacionales, ¿no? Porque los que nos hemos atrevido ¿cómo se llama? Irresponsablemente hacer balances de la educación Ujú, popular en América Latina, ujú. ya uno al conocer más países y tener más sensatez, uno dice, uy, qué necesidad de hacer historias de la educación popular en cada país y luego otra vez intentemos reconstruir, porque hay cosas comunes, claro, en esas etapas que hemos apostado y la gente se ha identificado, pero hay muchas cosas singulares que hay que reconocer, analizar y a su vez, digamos, compartir con otros, como la conversación que estábamos teniendo al comienzo. ¿Desde dónde reconstruirnos? Desde construir nuestras propias trayectorias institucionales, organizacionales, personales y desde ahí también revertirlas para las preguntas y dinámicas del presente. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Qué bien, qué bueno ha sido este conversatorio. Estamos muy agradecidos de la presencia de Alfonso y de todos ustedes, compañeras y compañeros. Vamos A ver, ahora, Reinaldo, un Reinaldo tenía la mano levantada, ¿quieres que te hable no sé, pronto brevemente? Y para que no ¿alguien más quede... pidió la palabra? Sí, Reinaldo. Brevecito. Ah, Reinaldo, perdón, adelante, Reinaldo. Bien, muchas gracias. Saludar a Alfonso Torres por la exposición, por la presentación y también por dar algunas líneas muy importantes para la familia de la EPJA aquí en Latinoamérica y el Caribe. A ver, tuve el privilegio de trabajar en el Ministerio de Educación con nuestro maestro, profesor Noel Aguirre Ledesma. He conformado su equipo de currículum en el Ministerio de Educación en lo que es la educación alternativa. Y prácticamente para Bolivia ha sido una linda oportunidad de compartir experiencias desde esta tierra, desde esta parte de, de Latinoamérica, ¿no? A ver, esta mañana hemos abordado las temáticas muy valederas para la educación de personas jóvenes y adultas, lo que son las nuevas paradigmas de la EPJA en esta región. Y nosotros acá en Bolivia, desde 1955, eh, iniciamos oficialmente una educación propiciada por el Estado. Y entramos rápidamente en ese periodo con un paradigma totalmente conquista y transitamos por un paradigma ecologista, humanista, y luego también transitamos por un paradigma cognitivo y este último periodo, yo diría el penúltimo periodo, yo diría de la ley 1565 del año 1994 propiamente, entramos a un paradigma constructivista. Y de ahí salimos ya con la nueva ley educativa de Lima Señal Alessandro Pérez, que se promulga el 20 de diciembre del 2010 y a partir de ahí ya damos otro giro en la educación de personas jóvenes y adultas. Y creo que en este periodo he podido yo evidenciar varias cosas, ¿no? Que vivimos una problemática social, una problemática de la economía, una problemática también de la tecnología, ¿no? En las aulas de la EPA. Pero los países tenemos problemáticas, pero también tenemos potencialidades en temáticas culturales, por ejemplo, en temáticas de valores de los pueblos. Quienes son nuestros participantes, nuestros estudiantes,
en la educación de personas jóvenes y adultas vienen con este cúmulo, ¿no? De la identidad cultural, de la lengua. Mire, hay un aspecto clave que vienen con saberes y conocimientos a estos espacios educativos. Y por eso creo que nosotros tenemos que privilegiar varias cosas en la educación de personas jóvenes y adultas. O sea, yo diría que hay una población potencial en los diferentes países porque conversamos siempre con compañeros que trabajan en EPCA, mire, poblaciones indígenas que todavía hay que seguir avanzando con la educación. Hay poblaciones de trabajadores, tanto varones y mujeres, que hay que seguir avanzando. Los movimientos sociales, los que trabajan en otros países, por ejemplo, como los migrantes, es una población potencial de la África. La población que está en las cárceles, por ejemplo, o también jóvenes que prestan el servicio militar, etcétera. Entonces, esta población potencial en la actualidad necesitan ya quizá de paradigmas mucho más adecuados a esta realidad. Y por supuesto también necesitan procesos educativos mucho más desescolarizados, modalidades flexibles. Por ejemplo, la población mayor a 15 años es generalmente un padre de familia, madre de familia, ¿no? O atiende o suple como papá, como mamá a una familia. Entonces, el trabajo, el ganar plata, la economía es lo principal para estas personas. Y por eso debemos nosotros seguir profundizando en este análisis de encontrar o profundizar procesos educativos mucho más diversificados, flexibles y hasta plurales. No es suficiente ahora que el centro educativo enseña todo. En las redes sociales está también una parte de la educación que quizá no se reconoce en modalidades formales, lo que aprende en la vida y el trabajo del ser humano, la persona. Por eso creo que en estos paradigmas, en nuestros nuevos paradigmas, tenemos que construir bajo esa realidad, bajo esa idiosincrasia, bajo esa identidad cultural, bajo esa cosmovisión, todos estos paradigmas para dar una educación de calidad, para darle una educación verdaderamente pertinente y oportuna a la población potencial de la educación de personas jóvenes. Creo que hay Bien, importantes avances en Latinoamérica y el Caribe. Yo siempre estoy revisando estudios, estoy revisando investigaciones con relación a este tema. Hay importantes avances en la estructura, en los currículums, en la institucionalidad, etcétera, ¿no? Pero ahora se nos viene otro desafío en este periodo, ¿no? de la crisis civilizatoria, y eso amerita seguir construyendo bajo esta realidad. Por eso creo que este tipo de eventos nos fortalece, nos retroalimenta para seguir encarando otras investigaciones en este campo. Yo trabajo con jóvenes y adultos acá en Bolivia, después de ser la ex autoridad del Estado en la educación de personas jóvenes y adultos. Estoy retomando este proceso ya de ser facilitador, docente o profesor, y ahí me encuentro con una característica muy distinta de los jóvenes en su pensamiento y también en el manejo. Y entonces esto merita seguir construyendo definiciones, paradigmas, enfoques, sistemas de evaluación, yo diría todos estos elementos de la EPJA totalmente desescolarizados. Eso es lo que nos invita ahora de aquí para adelante a seguir trabajando después ya de avanzar
muchas cosas en la educación de personas jóvenes. Muchas gracias y un saludo, un cariño desde Bolivia. Gracias, Muy bien, Reinaldo. Creo que gracias. mejor síntesis no podría hacerse. Muchas gracias, Reinaldo. Bien, Rosy, si gusta nos comparte el Padlet para que Alfonso pueda comentarlo. Sí, claro, justo por eso estaba levantando la mano. Ahora lo comparto por aquí. Bueno, me dicen si lo ven ahí, lo voy a hacer más grande. Hay cuatro escritos, no, a algunos no le pusieron nombre, eh, pero igual si quieren seguir escribiendo lo pueden hacer. Pues el primero habla de, la pregunta es, ¿qué es lo nuevo que aspiramos para la EPJA en este tiempo? Y una persona respondió, igual si pone ahí en el chat, esta es la mía, pues bien, buenísimo. Es desescolarizar la EPJA en sus procesos, metodologías, contenidos en los planes, programas, enfoques, paradigmas, sistemas de evaluación, participación comunitaria y en otros elementos educativos, tanto internos y externos, para garantizar la calidad educativa, camino hacia el bien vivir. Esa es una intervención y la otra es de Lucrecia Cuichán Cabezas. Dice que es lo que aspiramos para EPA en este tiempo, es una propuesta de educación popular que sea crítica, dialógica y liberadora para la transformación y la emancipación, en donde se potencie a los seres humanos, como dice Paulo Freire, a ser más mejores seres humanos, profesionales de la educación, servicio al otro, armonía con la naturaleza, economía solidaria, entre otros. Una educación comunitaria que inspire, en donde todo enseñe, una educación desde los bosques escuela, desde la localidad, el territorio, el contexto de sus actores, desde los medios de comunicación, la Pachamama, para aprender a compartir y convivir con los demás. Aspiramos contar con educadores de jóvenes y adultos que inspiren. Tengo una posición ideológica, política, filosófica, epistemológica para el buen vivir. Y alguien comparte, dice, en el caso de Bolivia, creo que hay temas pendientes como la alfabetización de personas adultas mayores, sobre todo mujeres, también incorporar un aspecto intracultural en estos procesos y no centrarse en la centralización. También poder responder a las nuevas características del contexto y la tecnología. Aspiramos a la transformación y el ejercicio pleno del derecho a la educación como habilitante de otros derechos. Y último comentario que ponen aquí, dice, lo que aspiramos es transformar la EPJA en los diferentes escenarios desde una perspectiva de la educación popular, crítica, emancipadora, inclusiva. Freire dio ejemplo de que esto es posible en su desempeño como responsable de la educación en Sao Paulo. Dos aspectos importantes: cómo es la identidad del educador popular, su práctica ética, criterios y como sujeto que genera transformación, y el tema de la formación de los educadores de EPJA. No es posible generar transformación con educadores que no reflexionan sobre su práctica. Estas son las intervenciones que ha habido en el Padlet. Muy bien, gracias, Rosy. Alfonso, Déjalas ahí a la vista, Rosy. Alfonso, Ahí las pongo. a ver, Alfonso, no tenemos mucho tiempo No, 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 todavía. incluso precisamente yo decía, Un claro, comentario, pero queremos un comentario tuyo, Padlet. Te escuchamos, sí, 3 minutos. uno, al igual que la intervención que hizo el compañero Reinaldo, digamos, son intervenciones aterrizadas, o sea, que se ve que quienes están allí lo están haciendo también desde un lugar de una práctica que permite, por una parte, reconocer, o sea, que creo que es ineludible el estar siempre pensando en esos sentidos, en esas orientaciones generales de hacia dónde debe orientarse la educación de personas jóvenes y adultas, pero también contextualizadas. En cada caso, mirar cuáles son las necesidades, las características de la población, las dinámicas culturales, es importante. En segundo lugar, una cosa que dos de los padres mencionan es, indirectamente también lo dijo Reinaldo, los educadores. Volver a pensar qué está pasando, digamos, no sé de quiénes están acá, es decir, si en este campo de educación de personas, de jóvenes y adultos, digamos, quiénes son los que se están entusiasmando recientemente con este campo. Muchos de nosotros entramos a la educación popular de 16, 17, 18 años por el camino de la educación
de personas jóvenes y adultas, y nos quedamos en la educación popular y pasamos a otros escenarios, pero digamos quedó en el corazón la... Entonces, no sé, queda más como pregunta, también para lo que habrá que investigar en cada país, que, quiénes son los que están llegando nuevos a querer ser profesores, profesoras de educación de personas jóvenes y adultas. Tres, digamos, esa insistencia que varios lo dijeron, lo dijo también Rinaldo, de hoy se insiste en la necesidad de desescolarizar, de volver más flexibles, más mixtas, de inventar modalidades más, menos cerradas y atrapadas en temporalidades ahí fijas para el campo. Y finalmente, una alusión que hizo alguien a lo comunitario, que me toca, digamos, algo que he estado trabajando últimamente y es pensar que hoy lo comunitario pasa por diferentes sentidos, tanto, digamos, estos sentidos clásicos ligados a nuestras ancestralidades, a nuestros territorios, digamos, a esas poblaciones que se reconocen como comunidades, pero también es un desafío para quienes en contextos urbanos, en contextos altamente, digamos, individualizados, puedan volverse escenarios de construir comunidad entre los que no tienen comunidad. Es decir, la educación popular y las de personas jóvenes y adultos también, además de esos horizontes que hemos construido en estas décadas, este desafío de lo comunitario creo que es uno de los componentes ineludibles. Ya el mismo Jorge, en escritos recientes, pues lo ha tomado, y varios, digamos, personas que están acá, sé que saben que esto, porque no fue muy central en los discursos iniciales de educación popular. Así en la realidad se dieran dinámicas comunitarias, era como un tema no central, hoy es ineludible. Bien, gracias Alfonso. Antes de ir cerrando nuestra sesión, que estará a cargo de Miriam, Miriam va a cerrar la sesión. Agradecemos sin duda a Alfonso, a todos los que están acá presentes, pero Rosy nos tiene un regalo, nos va a proponer una canción para que vamos acercándonos al final con un mensaje. Adelante Rosy con tu canción. Ahí va, ahí va. A ver si no me equivoco de canción, ¿eh? O si No te era lo que equivoques. tú buscas la canción, Rosy. Ajá, tú cierra, cierra, yo busco la canción. Ok, de acuerdo. Creía Bueno, que iba a ser en viva voz. muy, sí, sí, muy agradecer infinitamente la presencia de cada una de ustedes. Eh, Tu participación, Alfonso, excelente, nos ha ayudado mucho y nosotros nos alegra mucho también hoy tener a Jorge coordinando esta sesión. Eh, lo que estamos aquí sabemos por qué, ¿no? O sea que nos alegra inmensamente su presencia. Es importante recordar que hay un próximo encuentro el 24 de octubre y que el próximo encuentro no está referido al capítulo 4, sino al capítulo 5, o sea, acciones de corto, mediano y largo plazo. Esas acciones en ETJA, es importante revisar el documento que está en el libro. Todos ustedes se le ha enviado el enlace para descargar el libro y entonces pueden leerlo, reflexionarlo antes de venir al encuentro para ese próximo 24 de octubre y nos alegraría mucho también porque así podemos participar mucho más y sobre todo también convocar. Es importante que convoquemos, me pegaste la ronquera, Jorge, que convoquemos a otras personas de nuestro entorno, compañeros de trabajo, de movimientos sociales, educadores de educación de personas jóvenes y adultas. Nosotros hemos tenido amplia experiencia con educadores de personas jóvenes y adultas, que es importante que participen en estos espacios reflexivos. Así que nada, muchísimas gracias por su presencia y los esperamos a todos ustedes multiplicado por 2 o 3 el próximo 24 de octubre a la misma hora. Es jueves de hoy en 15 días. Muy bien, querida Miriam. Ahora sí, ahí va el regalito. Tengo Saludos, que... Alfonso.